Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. Tal vez el sentido de la vida para una mujer consiste únicamente en ser descubierta así, vista de manera que ella misma se sienta irradiante de luz. Carmen Laforet. ¿Cómo están? Soy María Alejandra Molina. Bienvenidos al podcast de Círculo Editorial Azteca, Círculo de Letras. Para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes y me complace tener aquí en el estudio a una escritora renombrada. Ella nació en Cuba, es mexicana, nació en Cuba. Desde muy pequeña se trasladó a Chile por motivos familiares. Como muchos, a veces también hemos tenido que dejar nuestro país. Ella es Mariana Osorio Gumá. Para mí es un honor que una persona de la trayectoria de esta escritora, psicoanalista también, pues esté con nosotros compartiendo este espacio para analizar también la trayectoria de otra gran escritora, que es Carmen Laforet. Mariana Osorio es autora de El Paraíso de las Moscas, que fue publicada tanto en México como en España, y también de Tal vez vuelvan los pájaros. Con esta publicación ella se hizo acreedora del premio LIB Brasserie en 2013. Ha cambiado un poquito, pues ha incursionado hace muy poco ahora en una nueva etapa como narradora. Tengo entendido. Mariana, bienvenida a Círculo de Letras. Muchas gracias, buenos días, gracias María Alejandra, encantada de estar aquí para conversar contigo. Es un gusto, además, todo el background que tienes, no nada más como escritora, en el área como psicoterapeuta también. Eres psicóloga de la UAM, tienes una amplia trayectoria en el psicoanálisis, específicamente 26 años en el tema del psicoanálisis infantil de niños. Y hay un libro pues que es El Paraíso de las Moscas, donde hay un interesante análisis de la psique de un niño que es Elías. Está interesantísimo. Ese es otro libro que les recomendamos, Mariana y yo. Cuéntame un poquito de ese libro. Bueno, esa novela es una novela, digamos, es la primera novela que escribí propiamente para un público adulto, aunque es una historia de un niño que vive en una familia de sordomudos. Es un ámbito y es una atmósfera de mucha locura familiar y pues todo desde la mente del niño, cómo va viendo esto, cómo escucha el mundo, cómo lee las cosas después de haber, digamos, vivido muchos años en el encierro. Es una novela que de hecho se va a reeditar ahora, próximamente, bajo el sello de los libros del Sargento. Uh-huh. Así que es una novela que lleva muchos años circulando, pero de repente ya se dejó de editar, pero ahora va a volver. Es que es interesantísimo porque creo que todos tenemos esta relación con el padre que marca nuestras vidas definitivamente, y en el caso de Elías pues la marca, y es interesante ver desde la psique del niño qué es lo que está proyectando el niño y cómo ve la realidad, que quizá no es la que estamos leyendo, sí, pero es la realidad desde su perspectiva, ¿no? Entonces es interesantísimo y qué bueno que retomas esta reedición de esta gran obra que no se la pueden perder, la tienen que leer, la tienen que disfrutar. Pues bueno, vamos a hablar de Carmen Laforet. Hoy vamos a hablar del cuento El Regreso. Carmen Laforet, pues bueno, ella es acreedora de uno de los grandes premios de la editorial Destino, de su primera obra, de Nada, el premio Nadal de la editorial Destino. Impresionante que apenas una niña, porque yo considero que era una niña de 24 años, logra este galardón, que es impresionante la trayectoria de una escritora, el premio Nadal. Carmen Laforet, digamos que tenía prácticamente 18 años cuando se va a Barcelona a estudiar filosofía y luego se va a Madrid a estudiar Derecho y pasa por esto que pasamos muchos también, tratando de definir cuál va a ser nuestro destino, qué queremos hacer en nuestra vida. Pero lo peculiar de Carmen Laforet es que lo hace en un momento en el que pues acaba la Guerra Civil Española. Apenas está acabando la Guerra Civil, 1939, 23 años. Y lo interesante es que un hombre marca su destino porque se enamora de Manuel Cerezales. Y Manuel Cerezales le comenta a ella
que debería escribir, que debería publicar esta obra. Con él tuvo 5 hijos. Cuéntame un poco de esta trayectoria como escritora. Y aquí quisiera entrelazar historias, ¿no? De las musas y de los momentos históricos que marcan a un escritor. Pues sí, Carmen Laforet es un personaje literario ella misma. Sí. Es absolutamente fascinante porque a mí me pasó que, digamos, Nada es una novela que me gustó muchísimo, pero leyendo la biografía también y estudiando a Carmen Laforet y toda su trayectoria, el resto de su obra, y es algo que se comenta mucho, me resulta muy interesante el asunto de lo que se llama el silencio de Carmen Laforet. Ese es un tema que me ha parecido absolutamente fascinante. ¿Qué es ganar un galardón a los 23, 24 años, ¿no? Además de esa envergadura, el primer premio Nadal, ¿no? De la editorial Destino. Además, todo el tema de las palabras Nadal y nada, ¿no? Sí. Es muy, muy chistoso eso. Y lo que le ocurre después de ese premio a Carmen Laforet es muy interesante porque es como si le hubiera en algún sentido hecho muy mal el premio, porque el impacto que tuvo sobre su escritura, sobre su relación con la escritura, fue muy patente. De alguna manera, durante toda su vida, a partir de este premio, Carmen, que tenía una fascinación absoluta por escribir y escribir y escribir, y la gente la recuerda, ¿no? Como incluso antes de la publicación de Nada, la recordaban en los pasillos, digamos, de la facultad, primero de filosofía, luego de derecho, escribiendo. Escribía en papelitos, escribía en libretas, siempre traía un bolso con papeles donde estaba escribiendo historias y seguramente estaba escribiendo Nada, ¿no? Podría ser, claro. Podría ser, probable. sobre todo porque Nada está basada en su experiencia en Barcelona, cuando ella viaja de Las Palmas, ¿no? Huyendo de una madrastra de cuento de terror, y se va a Barcelona, pues caes en su familia, en la familia paterna, y que era un poco una casa de terror. Y entonces la novela Nada está basada claramente, aunque ella siempre lo negó porque le pesó mucho esto. Es casi autobiográfica. Es casi, pero ella siempre lo negó, sí, porque tuvo un efecto muy, pues muy desagradable en su vida respecto a la relación con su parentela, ¿no? Claro. Pero este retrato tan agudo, ¿no? De la familia, de las relaciones, de los vínculos, de las esperanzas, de los deseos de una chica prácticamente adolescente, ¿no? En la flor de la edad, pues tuvo un impacto muy, muy grande, digamos, en su escritura y en los lectores, ¿no? Pero en ella el premio hizo que de pronto ¿se apagara? No se apagara, sino que recayeron demasiada mirada sobre ella, ¿no? Un escritor no puede, o sea, por lo menos yo creo que la gran mayoría de los escritores o cualquier creador, es muy difícil crear algo con la mirada encima, ¿no? De expectante de a ver qué está haciendo uno, ¿no? Tú lo viviste, un premio con Tal vez vuelvan los pájaros, sí. 2013. Sí. ¿Cómo te sentiste, Mariana, luego de ganar un galardón de esta magnitud, ¿no? Que premia la literatura emergente en Latinoamérica? Fíjate que yo creo que yo me sentí muy bien, muy contenta. ¿Mucha presión también después? ¿Qué viene después? No, yo creo que en mi caso, yo creo que por eso pienso que cada caso es distinto, cada autor, si uno gana un premio literario, pues depende en qué momento te agarre de tu vida. Yo soy una escritora que empecé a publicar después de los 40. Entonces tampoco, pues ya tenía mis tablas. No quiere decir que no me sorprendiera y no me inquietara también todo lo que suponía o lo que supuso eso. ¿Alguna vez lo imaginaste, lo deseaste o escribías nada más por ese placer intrínseco que viene con la pluma? Fíjate que en relación a ese premio, yo decía, bueno, yo quiero escribir porque lo que más me gusta en la vida es escribir. Y el acto de escribir, bueno, ya publicar ya es otro momento, pero escribir es un gran placer y es algo que uno no, como dice Carmen Laforet, tampoco es que uno pueda dejar de hacerlo. Ya cuando tienes ese motor y ese impulso, dejar de escribir puede ser muy pernicioso. Yo creo que, Carmen Laforet hizo una especie de grafofobia, que se llama scriptofobia,
ella quería escribir y no podía escribir y escribía otras cosas, no podía escribir novela, pero es que había diría desde la perspectiva psicoanalítica, un super yo, observando a ver si iba a escribir algo tan maravilloso, porque esa expectativa es muy fuerte. A una edad muy temprana. Yo creo que en mi caso fue muy distinto. O sea, a mí me vino muy bien. Madurez ya. Claro, y además me puso, ¿no? Me visibilizó y me abrió puertas, ¿no? Y creo que eso es una cosa fantástica de un premio, ¿no? Que te permite estar, digamos, conectarte con otra gente, que impulsa tu carrera también. Impulsa tu carrera. Definitivamente. Exacto. Ahora, estamos hablando de otro momento histórico que también es importante. Ella, y yo siento, no sé si es así, que la musa del escritor proviene de los momentos más difíciles de la vida. Sí. De los momentos en los que hay un punto de inflexión en tu espiritualidad, en tu esencia como ser humano, ¿no? Y ella tuvo varios puntos de inflexión, el irse a las Canarias con su padre a los 2 años, ser huérfana tan temprano, que su padre se vuelva a casar con una señora que era realmente, pues para ella abominable, la detestaba, ¿no? Huir buscando la libertad de ese horror que ella vivió como adolescente, que plasma también en esa novela que tú dices que es autobiográfica, donde gana su primer premio a los 24 años, que es nada. Y luego irse a estudiar Derecho, bueno, primero filosofía en Barcelona. Sí. Dejar la carrera porque no la termina. Irse a estudiar Derecho, esto es una búsqueda, no nada más. El hecho de ir a estudiar algo diferente, trunco mi carrera, sigo otra. Es esa búsqueda interna también. ¿Qué quiero hacer con mi vida, no? Así es. De la desesperación estoy buscando un camino, un futuro que creo que es mejor, pero no estoy segura de que así sea. Y luego lo logra. Y logra escribir, logra ganar un premio a pesar de truncar 2 carreras. A mí me parece impresionante. Y además, viviendo los problemas de la guerra, las dificultades de una guerra civil. Sí, sobre todo eso, porque son las dificultades, o sea, en Las Palmas, en Canarias, o sea, en las Islas Canarias, la guerra no se sintió tanto como en el continente. De hecho, ella se va a Barcelona siguiendo también, queriendo huir de esta situación familiar, pero siguiendo a un amor que tenía en ese momento, que era un vecino de ahí, y se va a Barcelona, ¿no? Pero también, ¿qué encuentra en Barcelona? No es solamente la búsqueda de su proyecto, ¿no? Que es esta picotear en una carrera, en otra, escribir también como un proyecto, sino que también se encuentra, es decir, hay quien dice, yo creo que se puede palpar en la novela, en Nada, se puede palpar que también es el retrato de la posguerra. Esa casa, ese deterioro, esa guerra interna, intrafamiliar, también es el impacto de la guerra, ¿no? Y luego viene el franquismo. Vaya, sí. Es decir, prácticamente toda la vida, no toda, pero parte importante de la vida de Laforet ocurrió en una dictadura. Una mujer escritora, que sabemos lo que puede implicar para el gremio, que como todos los gremios, machista, sí. ¿No? Entonces, una mujer escritora que destaca de manera tan impresionante, tan rápidamente. La juventud, que también pudo haber sido muy envidiada, claro. ¿No? Como esta, ¿no? Mocoreta de 23 años viene a ganarse además es mujer, ¿cómo crees, claro, no? Claro. Eso generó mucho encono en el medio. Envidia. Entonces, no la tuvo fácil. Me hizo pensar, en algún momento Carmen Laforet me hace pensar por ejemplo, en esta gran pintora, María Izquierdo, que también tuvo a todo el gremio machinesco, ¿no? De los muralistas en contra de ellos. Le hicieron la vida de cuadritos. Le quitaron un mural. O sea, fue muy fuerte. O sea, todo el encono que puede haber hacia la creatividad de una mujer. Y Carmen Laforet lo vivió y lo sufrió, ¿no? A veces se nos olvida un poco el camino que han dado
muchas mujeres antes de nosotros para que podamos hoy en día gozar de las libertades que tenemos y de la poca equidad de género que hemos logrado, ¿no? Sí. En el mundo. Porque nacimos así, decimos, bueno, ya tenemos un trecho andado, pero realmente sí se la vean difícil, como Selma Lagerlöf, que gana, la primera mujer que gana el Premio Nobel de Literatura en ese momento, cerca de el inicio de 1900, cómo ella se enfrenta a todo un sistema en ese momento, y vemos que prácticamente 35 años después de que ella gana el Premio Nobel de Literatura, pues vemos a una joven con sueños, que es Carmen Laforet, también librando una batalla campal en contra de este sistema, ¿no? Sí, porque además imagínate, Carmen Laforet tuvo 5 hijos. Además, O sea, eso pero- es bueno, eso sí, es bueno rescatarlo, porque uno sí. dice, y de hecho las preguntas que le hacían en las entrevistas era si quería más a sus libros o a sus hijos, Exacto. ¿no? Y se volvían unas entrevistas muy machistas donde ella como escritora, ella como fenómeno literario, porque así lo fue, Sí. pues quedaba relegada a nada, a una esquina, ¿no? A nada. A nada, a su novela, exacto, a Exacto. nada, exactamente. Exacto. Sí, es interesante esto y sí lo recalco porque criar 5 hijos pues, tuvo que haber sido muy rudo. Ella, por supuesto, no, la crianza no era una crianza compartida en esa época. El marido, Manuel Cerezales, pues, era periodista, era crítico literario, tenía sus asuntos. Yo creo que el éxito de Carmen Laforet, a él no le vino del todo bien, si bien él la impulsaba mucho también, ¿no? ¿Tú crees que Manuel nunca imaginó que ella lo iba a lograr tan rápido? Yo no sé qué se habrá imaginado, pero creo que le debe haber impactado muy grandemente. O sea, Carmen Laforet se escapaba cada vez que podía. Se escapaba, dizque a escribir novelas, porque bueno, algunas escribió, ¿no? Después de nada, pero decía, bueno, porque le daban anticipos en las editoriales para que ella escribiera, entonces ella se iba a sus retiros en ciertos lugares y se ponía a escribir. En realidad, ¿sabes qué escribía más? Cartas. Escribió muchas cartas. Le encantaba escribir cartas. ¿A quién le escribía cartas? Le escribía a sus amigas y tuvo una correspondencia muy importante con un escritor español que vivía en Nueva York, con Ramón Sender. ¿Tuvo un amor con él? No tuvo un amor, de hecho lo vio, me parece que solo una vez. Pero era de ese amor platónico que puede ser la musa del escritor en algún momento. Fíjate que no creo que realmente era un alter ego para Carmen. Ya. Es decir, ella lo conoce porque ella le pagan un viaje de 3 meses para que escriba un libro, una crónica de viaje. Entonces está 3 meses recorriendo Estados Unidos, ¿no? Con toda el bombo y platillo que te puedas imaginar. Más o menos, ¿a qué edad? ¿Qué edad tenía ella? Fíjate ¿Ya tenía que- hijos? ¿Sabes si sí, ya tenía? ya tenía a todos sus hijos. Y le dice, Manuel, Ajá, con permisito, ahí te ves. Claro, Carmen tenía a Julia. Julia era la nana de sus hijos, que era la chica, era la que llevaba la casa, como Virginia Woolf. O sea, Carmen no cocinaba ni un espagueti, ¿no? Entonces llevaba la casa y claro, era su mano derecha. pero imagínate, Mariana, te vas 3 meses. 3 meses. A otro continente. O sea, no es que vas a ver a tus hijos, los veo un ratito y ya regreso. No. Y los dejas con alguien más que es la nana. Sí. El papá también, me imagino que Manuel estaba muy ocupado. Muy ocupada. Y sin embargo decide agarrar sus maletas y decir, yo sí me la rifo. Sí. Y voy a confiar que mis hijos van a estar bien. Sí, Es difícil. Creo que ella sí se ocupaba mucho de que sus hijos estuvieran bien, aunque ella no estuviera, que eso era una cosa, ¿no? O sea, sí le preocupaba que los hijos, y ella se ausentaba, pero hacía todo para que la infraestructura, ¿no? Estuviera más o menos, que los chicos fueran a la escuela, tuvieran que comer, fueran cuidados, atendidos. Tiene 3 hijos que son escritores. El más chiquito, que ya no es tan chiquito, es un señor grande, Agustín. Él ha escrito varias cosas sobre su madre y la recuerda con mucho cariño. O sea, no la recuerda como una madre, la recuerda como una mujer muy alegre. Como dirían en España, a pesar de ser una mujer bastante independiente, era una mamá maruja. Sí, exacto, exactamente. Yeah. Y por ejemplo, en este viaje a Estados Unidos, ella decide, por ejemplo, irse en barco, lo cual me parece padrísimo. Podría haberse ido en avión y dice, no, preferiría ir en barco. Fueron 3 semanas de barco, además de los 3 meses. Pero es muy romántico. Imagínate 3 semanas en un barco escribiendo. ¿Cuántas ideas no pueden surgir allí de la paz del silencio absoluto? Pero ella casi no escribió nada ahí. No. No, ella estaba ahí, porque además rehuía mucho, digamos, todos los encuentros sociales le generaban, no estaba cómoda.
Era un poco ermitaña. Era un poco, no sé si ermitaña, ella era más como de relaciones más personales. Entonces encuentra a este escritor, o sea, conoce a mucha gente, y entre la gente que conoce está a Ramón Sender, con quien tiene creo que es un solo encuentro, pero establecen una correspondencia que de hecho hay un libro sobre Y esto. Ramón Sender, ella lo conoce antes de ir a este viaje a Estados Unidos. Esa parte no la tengo muy clara. Ya. Yo supongo que algo habrá leído o leyó en el camino, pero en ese viaje lo conoce. En este viaje del barco. O sea, ella llega a Estados Unidos y ahí es cuando Ahí lo conoce. conoce y empiezan a tener una correspondencia, ¿no? Es luego de este viaje por Estados Unidos. Exacto, porque además ellos concuerdan en una diferencia, que es que él añora estar en España y ella añora estar en otro lado, que no sea España, y de repente habla con mucha pesadez de todo lo que pasa en España, de cómo ella se siente muy perseguida en realidad. Es que en ¿sabes? ese momento, bueno, ¿qué edad tenía más o menos cuando comienza este viaje? Híjole, a ver, habría que calcular. ¿Ya había acabado la guerra? Es en los años, sí, ya. Ya, o sea, Pero estaba el poco franquismo, ella ya había publicado, bueno, ya tenía la primera trilogía, que es Nada, La isla de los demonios y La mujer nueva, me parece. La mujer nueva, sí, Ajá, una mujer nueva. que eso se considera como una especie de trilogía. Luego ella Sí. escribe 2 novelas más, una, La insolación primero, luego, que ella las dice que van a ser una trilogía, y luego A la vuelta de la esquina es la segunda, que se publica, es póstuma, porque durante los últimos años de su vida ella no publica cuentos, publica crónicas, publica ensayos, publica cosas más periodísticas. Pero de hecho de esa segunda trilogía hay una novela inédita que no se sabe ni siquiera si existe o no existe, que se llama Jaque Mate, porque nunca... Es decir, hay algo sobre la novela. Ramón Sender, él le decía, estás gastando tu pólvora en infiernillos, ¿no? Porque escribía cosas muy chiquitas. Le decía, sigue escribiendo novela. Él era muy fan de ella. Y claro, en el 65, ok. Ya en el 65, claro. Ella tenía 44 años. 44 años, exacto. Y ella comienza la depresión a los 40 años más o menos, y su última publicación fue cuando tenía 42 años. Y ahí comienza entonces, bueno, esta caída libre que tuvo luego de sufrir de Alzheimer, ¿no? Sí. Yo me imagino que tuvo que pelear contra muchos dragones, ¿no? Sí. Toda la relación también, pues, triste de esta decadencia o este desencuentro con su pareja, ¿no? Que fue paulatino hasta que terminó en una separación. Pero en realidad vivieron muchos años relativamente separados, ¿no? No había... ¿Crees que esto influyó también en su estado de ánimo? Probablemente. Claro, seguramente, porque tampoco era que... Porque además era una mujer muy católica. Se fue haciendo más católica. De hecho, La mujer nueva es una novela que generó... controversia con la mucha iglesia. Controversia, más que con la iglesia, de hecho no, porque fue bien recibida por la parte más conservadora de la dictadura, porque es la historia de una mujer que le es infiel a su marido y pasa por una serie digamos, de avatares religiosos, y eventualmente al final regresa con el marido como reconvertida y como... arrepentida. Entonces también es una imagen curiosa, y entonces esto le venía bien también pues a toda la ideología más conservadora, ¿no? Tiene 33 años, 34 años. Muy chiquita. Sí, impresionante que pueda escribir algo de esa calidad, además con esa madurez espiritual, emocional, a los 33 años, ¿no? Era como, siento que Carmen Laforet tenía un catalizador de vida, ¿no? O sea, como que vivió muy rápido los primeros años de vida, recibe ya premios, elogios, vive una guerra, tiene estas vicisitudes de tener una familia bastante disfuncional, con una madrastra que no la quería, y luego tener 5 hijos y enamorarse de Manuel Cerezales, y luego, pues, no sé, siento que vivió muy rápido, ¿no? Vivió muy rápido, muy intensamente. En cierto sentido, también muchas de estas cosas también la paralizaron un poco en relación a la escritura, ¿no?
Sin embargo, lo que escribió es muy bueno, ¿no? O sea, también, esta cosa también es muy de la mercadotecnia, ¿no? Como que el escritor tendría que producir como si fuera una fábrica, ¿no? Y pues hay escritores de pocos libros y hay escritores de muchos Mariana, libros. O sea, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo sientes? Porque dices, tienes que escribir, o sea, necesitas hacerlo, ¿no? Sí. ¿Qué sientes tú? Para mí escribir es un motor muy grande en mi vida y cuando no estoy escribiendo propiamente una historia, no estoy inmersa en una historia, sí me empiezo a inquietar. Me pongo un poco ansiosita. Y probablemente a ella le pasó. Cuando ella ya no escribe, cuando ella ya se va a relatos cortos, cuando ella siente que su musa está truncada, sí, que ya se le fue, o sea, que ya no puede desplazar la pluma por el papel. Debe haber sido muy doloroso. Frustrante, muy claro. frustrante, muy doloroso. Es morir en vida para un escritor. Un poco sí. Porque es una fuente de energía, de vitalidad. La propia escritura te exige mucho trabajo psíquico, emocional, creativo, pero a la vez te da mucha alegría. Mariana, ¿crees que, y a mí se me ocurre, y no quiero pensar mal, tampoco juzgo, porque ella tendrá sus razones, pero siempre hay parte de la esencia del escritor y de la vida del escritor en las páginas de sus obras, ¿no? Y La Mujer Nueva habla de una infidelidad. Se me hace un poco extraño que una mujer a los 33 años hable de una manera tan clara de una infidelidad sin haberla vivido. ¿Tú crees que pudo haber sido infiel en algún momento Carmen Laforet? Yo me imagino que por lo menos de pensamiento sí. Bueno, de pensamiento me imagino, porque es parte de lo claro, que pero para fíjate escribir. que a veces también hay que pensar, no podría decirlo, aunque se deja entrever en alguna de sus biografías, se deja entrever que sí, y no solamente con un hombre, eventualmente con una mujer, una tenista muy famosa, Lili, que ahora se me olvidó el apellido. ¿Tuvo un romance con ella? No propiamente, pero tenía una relación muy pasional con ella. No sé si llegó a otra cosa, eso no se dice, no está puesto, ¿no? Como que fue, por lo pronto, no era público todo esto. Pero era una época de muchos tabúes. Muchos también. estaban, Sí. Vivió en pleno franquismo, claro. Dictadura, o sea, toda la santiguada estaba tremenda, ¿no? Pero el asunto es que también pienso que todo lo que hacemos en la vida es autobiográfico. Lo que escribe un escritor o escritora siempre es autobiográfico, aunque incluso el propio escritor no lo sepa. Entonces, como decía George Steiner, la novela se hace de deseos. También en la novela se ponen deseos, por lo menos el deseo de ser infiel y el arrepentimiento incluso por la infidelidad estuvo en esa novela, ¿no? Yo sé que ustedes no se pueden apartar de este podcast y está muy bueno, muy bueno. Y queremos hablar precisamente sobre este cuento, El regreso de Carmen Laforet. Era una mala idea, pensó Julián, mientras aplastaba la frente contra los cristales y sentía su frío húmedo refrescarle hasta los huesos, tan bien dibujados debajo de su piel transparente. Era una mala idea esta de mandarle a casa la Nochebuena y además mandarle a casa para siempre, ya completamente curado. Julián era un hombre largo, enfundado en un decente abrigo negro. Era un hombre rubio, con los ojos y los pómulos salientes, como destacando en su flacura. Sin embargo, ahora Julián tenía muy buen aspecto. Su mujer se hacía cruces sobre un buen aspecto cada vez que lo veía. Hubo tiempos en que Julián fue solo un puñado de venas azules, piernas como larguísimos palillos y unas manos grandes y sarmentosas. Fue eso, 2 años atrás, cuando lo ingresaron en aquella casa de la que, aunque parezca extraño, no tenía ganas de salir. Muy impaciente, ¿eh? Ya pronto vendrán a buscarle. El tren de las 4 está a punto de llegar. Luego podrán ustedes tomar el de las 5:30. Y esta noche, en casa, a celebrar la Nochebuena. Me gustaría, Julián, que no se olvidase de llevar a su familia a la misa de gallo como acción de gracias. Si esta casa no estuviese tan alejada,
Sería muy hermoso tenerlos a todos esta noche aquí. Sus niños son muy lindos, Julián. Hay uno, sobre todo el más pequeñito, que parece un niño Jesús o un San Juanito, con esos bucles rizados y esos ojos azules. Creo que haría un buen monaguillo, porque tiene cara de listo. Julián escuchaba la charla de la monja muy embebido. A esta Sor María de la Asunción, que era gorda y chiquita, con una cara risueña y unos carrillos como manzanas, Julián la quería mucho. No la había sentido llegar, metido en sus reflexiones, ya preparado para la marcha, instalado ya en aquella enorme y fría sala de visitas. No la había sentido llegar, porque bien sabe Dios que estas mujeres, con todo su volumen de faldas y tocas, caminan ligeras y silenciosas como barcos de vela. Luego se había llevado una alegría al verla, la última alegría que podía tener en aquella temporada de su vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas, porque siempre había tenido una gran propensión al sentimentalismo, pero que en aquella temporada era ya casi una enfermedad. Sor María de la Asunción, yo esta misa de gallo quisiera oírla aquí, con ustedes. Yo creo que podía quedarme aquí hasta mañana. Ya es bastante estar con mi familia el día de Navidad, y en cierto modo ustedes también son mi familia. Yo soy un hombre agradecido. Pero criatura, vamos, no digas disparates. Su mujer vendrá a recogerle ahora mismo. En cuanto esté otra vez entre los suyos y trabajando, olvidará todo esto. Le parecerá un sueño. Luego se marchó ella también. Sor María de la Asunción, y Julián quedó solo, otra vez, con aquel rato amargo que estaba pasando, porque le daba pena dejar el manicomio, aquel sitio de muerte y desesperación que para él, Julián, había sido un buen refugio, una buena salvación. Y hasta en los últimos meses, cuando ya a su alrededor todos lo sentían curado, una casa de dicha, con decir que hasta le habían dejado conducir. Y no fue cosa de broma. Había llevado a la propia superiora y a Sor María de la Asunción a la ciudad a hacer compras. Ya sabía él, Julián, que necesitaban mucho valor aquellas mujeres para ponerse confiadamente en manos de un loco. O un ex loco furioso. Pero él no iba a defraudarlas. El coche funcionó a la perfección bajo el mando de sus manos expertas. Ni los baches de la carretera sintieron las señoras. Al volver, le felicitaron y él se sintió enrojecer de orgullo. Julián. Ahora estaba delante de él Sor Rosa, la que tenía los ojos redondos y la boca redonda también. Él a Sor Rosa no la quería tanto. Se puede decir que no la quería nada. Le recordaba siempre algo desagradable en su vida. ¿No sabía qué? Le contaron que los primeros días de estar allí se ganó más de una camisa de fuerza por intentar agredirla. Sor Rosa parecía eternamente asustada de Julián. Ahora, de repente al verla, comprendió a quién se parecía. Se parecía a la pobre Herminia, su mujer, a la que él, Julián, quería mucho. En la vida hay cosas incomprensibles. Sor Rosa se parecía a Herminia y, sin embargo, o quizá a causa de esto, él, Julián, no tragaba a Sor Rosa. Julián, hay una conferencia para usted. ¿Quiere venir al teléfono? La madre me ha dicho que se ponga usted mismo. La madre era la mismísima superiora. Todos la llamaban así. Era un honor para Julián ir al teléfono. Llamaba a Herminia con una voz temblorosa allí al final de los hilos, pidiéndole que él mismo cogiera el tren si no le importaba. Es que tu madre se puso algo mala. No, nada de cuidado. Su ataque de hígado de siempre. Pero no me atreví a dejarla sola con los niños. No he podido telefonear antes por no dejarla sola con el dolor. Julián no pensó más en su familia, a pesar de que tenía el teléfono en la mano. Pensó solamente que tenía ocasión de quedarse aquella noche, que ayudaría a encender las luces del gran Belén, que cenaría la cena maravillosa de Nochebuena
que cantaría a coro los villancicos. Para Julián, todo aquello significaba mucho. A lo mejor no voy hasta mañana. No te asustes, no es por nada. Pero ya que no vienes, me gustaría ayudar a las madres en algo. Tienen mucho trajín en estas fiestas. Sí, para la comida sí estaré. Sí, estaré en casa el día de Navidad. La hermana Rosa estaba a su lado contemplándolo, con sus ojos redondos, con su boca redonda. Era lo único poco grato, lo único que se alegraba de dejar para siempre. Julián bajó los ojos y solicitó humildemente hablar con la madre, a la que tenía que pedir un favor especial. Al día siguiente, un tren iba acercando a Julián entre un gris aguanieve navideño a la ciudad. Iba él encajonado en un vagón de tercera entre pavos y pollos y los dueños de estos animales que parecían rebosar optimismo. Como única fortuna, Julián tenía aquella mañana su pobre maleta y aquel buen abrigo teñido de negro que le daba un agradable calor. Según se iban acercando a la ciudad, según le daba en las narices su olor y le chocaba en los ojos la tristeza de los enormes barrios de fábricas y casas obreras, Julián empezó a tener remordimientos de haber disfrutado tanto la noche anterior, de haber comido tanto y cosas tan buenas, de haber cantado con aquella voz que, durante la guerra, habían aliviado tantas horas de aburrimiento y de tristeza a sus compañeros de trinchera. Julián no tenía derecho a tan caliente y cómoda Nochebuena, porque hacía bastantes años que en su casa esas fiestas carecían de significado. La pobre Herminia había llevado, eso sí, unos turrones indefinibles, hechos de pasta de batata pintada de colores, y los niños se habrían pasado media hora masticándolos ansiosamente después de la comida de todos los días. Por lo menos eso pasó en su casa la última Nochebuena que él había estado allí. Ya entonces él llevaba muchos meses sin trabajo. Era cuando la escasez de gasolina. Siempre había sido el suyo un oficio bueno, pero aquel año se puso fatal. Herminia fregaba escaleras. Fregaba montones de escaleras todos los días, de manera que la pobre solo sabía hablar de las escaleras que la tenían obsesionada y de la comida que no encontraba. Herminia estaba embarazada otra vez en aquella época y su apetito era algo terrible. Era una mujer flaca, alta y rubia como el mismo Julián, con carácter bondadoso y unas gafas gruesas a pesar de su juventud. Julián no podía con su propia comida cuando la veía devorar la sopa acuosa y los boniatos. Sopa acuosa y boniatos era la comida diaria, obsesionante, de la mañana y de la noche en casa de Julián durante todo el invierno aquel. Desayuno no había sino para los niños. Herminia miraba ávida la leche azulada que muy caliente se bebían ellos antes de ir a la escuela. Julián, que antes había sido un hombre tragón, al decir de su familia, dejó de comer por completo. Pero fue mucho peor para todos porque la cabeza empezó a flaquearle y se volvió agresivo. Un día, después que ya llevaba varios en el convencimiento de que su casa humilde era un garaje y aquellos catres que se apretaban en las habitaciones eran autos magníficos, estuvo a punto de matar a Herminia y a su madre. Y lo sacaron de casa con camisa de fuerza. Y todo eso había pasado hacía tiempo. Poco tiempo relativamente. Ahora volvía curado. Estaba curado desde hacía varios meses, pero las monjas habían tenido compasión de él y habían permitido que se quedara un poco más, hasta aquellas Navidades. De pronto, se daba cuenta de lo cobarde que había sido al procurar esto. El camino hasta su casa era brillante de escaparates, reluciente de pastelerías. En una de aquellas pastelerías se detuvo a comprar una tarta. Tenía algún dinero y lo gastó en eso. Casi le repugnaba el dulce de tanto que había tomado aquellos días. Pero a su familia no le ocurriría lo mismo. Subió las escaleras de su casa con trabajo, la maleta en una mano, el dulce en la otra. Estaba muy alta su casa.
Ahora, de repente, tenía ganas de llegar, de abrazar a su madre, aquella vieja siempre risueña, siempre ocultando sus achaques, mientras podía aguantar los dolores. Había 4 puertas descascarilladas, antiguamente pintadas de verde. Una de ellas era la suya. Llamó. Se vio envuelto en gritos de chiquillos, en los flacos brazos de Herminia, también en un vaho de cocina caliente, de buen guiso. ¡Papá, tenemos pavo! Era lo primero que le decían. Miró a su mujer, miró a su madre, muy envejecida, muy pálida aún a consecuencia del último arrechucho, pero abrigada con una toquilla de lana nueva. El comedorcito lucía la pompa de una cesta repleta de dulces, chucherías y lazos. ¡Ah! ¿Ha tocado la lotería? No, Julián. Cuando tú te marchaste vinieron unas señoras, de beneficencia, ya sabes tú. Nos han protegido mucho. Me han dado trabajo. Te van a buscar trabajo a ti también. En un garaje. ¿En un garaje? Claro, era difícil tomar a un ex loco como chofer. De mecánico, tal vez. Julián volvió a mirar a su madre y la encontró con los ojos llorosos. Pero risueña. Risueña como siempre. De golpe, le caían otra vez sobre los hombros las responsabilidades, angustias. A toda aquella familia que se agrupaba a su alrededor, venía él, Julián, a salvarla de las garras de la beneficencia, a hacerla pasar hambre otra vez, seguramente a... Pero Julián, ¿no te alegras? Estamos todos juntos otra vez, todos reunidos en el día de Navidad. ¿Y qué Navidad? ¡Mira! Otra vez, con la mano, le señalaban la cesta de los regalos, las caras golosas y entusiasmadas de los niños. A él, aquel hombre flaco, con su abrigo negro y sus ojos saltones, que estaba tan triste, que era como si aquel día de Navidad hubiera salido otra vez de la infancia para poder ver, con toda crueldad, otra vez, debajo de aquellos regalos, la vida de siempre. Bueno, esto fue El regreso de Carmen Laforet, donde Julián es el protagonista. Es un hombre que vive en un sanatorio durante 2 años, se aparta de su mujer y sus hijos porque la locura lo alcanza, y quizá el tema de salud mental es un tema recurrente en las obras, por ejemplo El Quijote también, ¿no? La locura es un tema recurrente en las obras literarias, y vale la pena hablar de la locura, sobre todo después de esta crisis sanitaria sin precedentes, donde estamos viviendo un momento complicado, guerra en Europa. Volvemos, ¿no?, a una especie o una suerte de recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, que fue la época también de Carmen Laforet. ¿Cómo sientes, en qué momento de la vida de Carmen Laforet y por qué su personaje es Julián? Este cuento, en este sentido, me parece absolutamente revelador, porque el asunto del cuento es que Julián está en un sanatorio psiquiátrico, intentó asesinar a la mujer y a la madre y tuvo, pues, evidentemente una crisis alucinatoria o algo por el... ¿El hambre puede causar locura? Claro que sí, ¿no? La locura es algo que nos atraviesa a todos y a todas de distintas maneras, ¿no? Pero bueno, la locura psiquiátrica como tal, la que vive Julián, el tema interesante es que Julián se cura en el sanatorio, pero además se siente muy feliz de estar viviendo en el sanatorio. De hecho, no quiere regresar a su casa. Lo más terrible de ese sanatorio es una monjita que le recuerda a su esposa. Sí. O sea, él no quiere regresar a su vida cotidiana porque... Y pienso en Carmen Laforet.
el sanatorio finalmente es como esta fantasía de alejarse del mundo, de la cotidianidad, de las responsabilidades que implica una vida cotidiana, los hijos, el marido. Entonces, el asunto de cómo el regreso a lo cotidiano. Claro, un cotidiano, en el caso de Julián, de pobreza, de miseria, se les va a ir la beneficencia, ¿no? O sea, no va a estar tan fácil. Va a tener que trabajar, ocuparse de los hijos. ¿Recuerdas cuándo lo escribió? ¿A qué edad más o menos? No, eso no lo tengo claro. Pero la época de posguerra fue una época bastante terrible para todo el mundo, ¿no? Sí, para todo el mundo. Pero creo que el énfasis en este cuento tiene que ver con esta posibilidad del personaje de estar en un ambiente de cuidado, donde como un niño, las monjas pues lo cuidan, lo nutren, siempre hay comida rica, lo apapachan, le dan, ¿no? Es decir, es como estar en una especie de útero, ¿no? O sea, todo está ahí resuelto, él no se tiene que ocupar de nada. Yo creo que también Carmen Laforet sufrió mucho de estas exigencias, no solamente de las exigencias de su vida doméstica, sino que además la sobreexigencia del mundo cultural con la mirada puesta sobre ella, diciéndole que está escribiendo el siguiente gran libro, ¿no? Premiado, que además tiene que llegar al nivel de nada. Carmen Laforet evitaba hablar de nada, que se puede escuchar literalmente, pero evitaba hablar de esta novela, le producía mucha malestar hablar de esa novela. Sí, porque no había logrado otro gran premio. Entonces, es decir, ¿cómo yo genero el caldo de cultivo para otro gran éxito? Fíjate que, y no solo eso, María Alejandra, creo que, según entiendo y lo que yo puedo medio entrever, creo que esa novela sí ocasionó muchos problemas en su vida, o sea, con su familia. Creo que le dejó una marca muy dolorosa en la relación con la familia paterna, etcétera. Sí, porque ahí revela, aunque ella diga que no es autobiográfica, precisamente para no generar este problema con la familia, ¿no? Es esta situación difícil. Lo era autobiográfica, como lo dices tú. De igual manera habrá pensado el padre, de igual manera habrá pensado la madrastra, ¿no? Entonces, probablemente sí genera conflictos posteriores. Ya los conflictos estaban dados, pero desató demonios esta novela en su familia y en su vida personal. Sí, de hecho, a su boda con Cerezales no fue nadie de ese lado de la familia, ¿no? O sea, como que sí hubo un rompimiento muy grande allí. Y bueno, ¿qué significó esto en una mujer que pues vivió la pérdida temprana de la madre, que fue muy dolorosa para ella? Y pues finalmente la pérdida del padre, porque el padre se alejó de ella con el nuevo matrimonio, ¿no? Y es como una muerte, sí. Es como una muerte que tu padre se aleje de ti. Yo veo en el caso del regreso, en el caso de Julián, a esta mujer profundamente tribulada, en esta tormenta emocional, donde ella quiere regresar al útero de su madre. Esa niña que perdió a su mamá. Sí. Y dice, ¿en qué momento puedo yo permitirme no ser madre? Permitirme no ser la escritora que todos quieren que yo sea. Y permitirme no ser esposa. E incluso hasta permitirme no ser mujer, ¿no? Exacto. Entonces es este manicomio donde siento que está en su mente, donde se siente segura, donde puede imaginar que todo está bien, que está en el útero de su madre y que no tiene que hacer nada, que puede escoger ser lo que quiera ser cuando quiera serlo, ¿no? Exactamente. Ahora veo, y no sé qué opinas tú, pero en esta novela veo a Julián no está, su esposa no lo está viniendo a buscar en Navidad. Julián no va a salir. La monja se la imagina y cuando él dice no la veo venir, yo siento que es que ella no está, él se la está imaginando. Y en su mente es imaginarse un futuro que quizás sea mejor, volver a ver a la familia, pero que le da muchísimo miedo por todo lo que podría representar volver a esta responsabilidad de hijos, de pareja, de enfrentarse al hambre a pesar de que tiene 2 manos y 2 pies para poder trabajar y salir adelante como sea. Y es esa percepción dentro de su mente donde el miedo se presenta y te protege de un entorno o de un mundo exterior que es el que ha hecho que estés allí. Exacto. Es que lo dijiste muy bien, no le agregaría mucho más, Alejandra. O sea, el asunto de qué es lo que se espera de alguien. ¿Qué se esperaba de Carmen Laforet? ¿Qué se espera de Julián? ¿Qué se espera de una mujer? ¿Qué se espera de cada uno de nosotros? Cuando hay tantas expectativas fuera, o sea,
una mujer tiene que ser tal cual, tiene que tener hijos, tiene que criarlos, tiene que estar, ¿no? Todas estas expectativas, además profesionalmente, además no sé qué, pueden ser muy aplastantes, ¿no? Y de repente, ¿dónde queda mi deseo de ser? ¿Quién quiero ser yo? A mí, ¿quién me ha preguntado, no? O sea, quiero decir, un poco me parece que Carmen Laforet estaba muy atrapada en esto. De hecho, una de las biografías se llama Una mujer en fuga, porque ella estaba fugando todo el tiempo. Necesitaba fugarse de un montón de cosas que como a Julián, le caían encima. Julián es otra historia, pero finalmente, en el fondo, es lo mismo, es que están esperando que yo entonces ahora venga a trabajar, salga del manicomio y yo me tengo que ocupar y yo tengo que hacer y tengo que ver que haya algo sobre la mesa y además estar con esta mujer porque por lo visto su esposa no le encantaba, ¿no? ¿Qué hay del deseo de cada quien en relación a las elecciones de vida? Y en contraparte, eventualmente, lo que la vida nos exige, la vida puesta en la voz de los otros, ¿no? ¿En qué momento nos perdemos, Mariana? O sea, ¿en qué momento llega un gran talento, fluye como el agua y quizás no es lo que quieres ser? Esa es una gran cosa. Y te va llevando la vida Y sola. te va llevando la vida, ¿no? Y bueno, ahí está el psicoanálisis, en donde uno se tira en un diván. Claro, uno se tira en un diván y dice, a ver, estoy donde quiero estar y estoy haciendo lo que quiero hacer. Porque además esta idea de que, es que es tan exitosa y le va tan bien. Pero a lo mejor esa mujer tan exitosa y que parece que le va tan bien, a lo mejor quiere hacer otra cosa, ¿no? Y a lo mejor es feliz haciendo de clown en un circo, ¿sabes? O sea, cada quien tiene sus propios deseos íntimos, secretos, que a veces se pueden realizar. Y yo creo que ahí el psicoanálisis sí ayuda mucho. Quiero recordarle que Mariana es psicoanalista, claro, por eso le hago las preguntas. Pero además, ¿sabes? Yo como psicoanalista, no solo como psicoanalista, sino como psicoanalizada, puedo decir que gracias al psicoanálisis yo también pude hacerme escritora, porque es mi deseo más, en alguna época era mi deseo más secreto, más íntimo. Y no me lo podía decir. Yo ya era psicoanalista y todavía estaba, ya quiero escribir y ya escribía, pero quiero publicar claro. Y quiero, y fue aterrador toda la primera época, pero bueno, finalmente fue un gran trabajo, es un trabajo muy intenso con uno mismo, ¿no? No es fácil. Hay que ser muy aventurado también, ¿no? Porque, digamos, escarbar en los propios deseos no es cualquier cosa. A veces no quieres ver porque la vida está tan perfecta que dices, no le quiero mover. ¿Para qué? Claro. ¿No? Porque si le muevo quizá es este entorno que lo veo que puede ser mejor, pero no, prefiero regresar al manicomio. Exactamente. ¿No? Exactamente. Porque dices, no sé si realmente lo que yo estoy imaginando que puede ser mejor va a acabar mi tumba o va a ser mi ruina, ¿no? Exactamente. También es eso, ¿no? Y son elecciones en la vida, ¿no? Mariana, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera tener mucho más tiempo contigo. Ha sido una plática deliciosa. Estoy de acuerdo, me encantó. Yo sé que ustedes seguramente también lo disfrutaron. Lamento que se vayan con todas estas dudas, porque son dudas también de ustedes y creo que se la están pensando. No les estamos diciendo que dejen a la familia, a los hijos tirados, al marido que ya no quieren. No, pero sí invitar a la reflexión y a no irnos con la inercia de la vida y a buscar un poquito, a rascarle un poquito al corazón. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Y cómo podemos ser felices. Así es. Con lo que tenemos y con lo que podemos alcanzar también. Gracias, Mariana. Gracias, María Alejandra. Ha sido una deliciosa delicia. plática. Bueno, a ustedes que tengan excelente día. Círculo Editorial Azteca presentó